Este 3 de octubre es el festivo más importante para los alemanes. Es el Día de la Unidad Alemana, que recuerda la caída del muro de Berlín y el ingreso de la parte oriental del país hacia un régimen democrático, además del reencuentro de familias y amigos que habían quedado separados por la guerra. Pero también fue un proceso difícil, marcado por la crisis del desempleo y el desarraigo. También muchos de ellos se vieron que el paraíso occidental que les habían prometido no era lo que ellos esperaban. 35 años después, ¿cómo está la situación? Bueno, lo vamos a conversar con el doctor Nikolaus Werts. Él es especialista en política comparada, profesor emérito de la Universidad de Rostock. En primer lugar, le quiero dar las gracias por estar con nosotros y preguntarle cuál es el estado hoy día de la unidad alemana. Bueno, muchas gracias por la invitación. El estado de la unidad alemana varía según dónde nos encontramos en Alemania. Los así llamados nuevos estados, es decir, la antigua República Democrática Alemana, cuenta hoy con el menos del 13 millones de habitantes de los 84 que tenemos en total. Y ahí, digamos, la crítica a la unificación es mucho más fuerte que en la parte occidental. En la parte occidental, el 60% considera la unidad alemana como buena. En la parte del este, es decir, la antigua República Democrática, es menor, es menos del 50%. Bueno, en el momento de la caída del muro hubo mucha literatura también que hablaba de cómo muchos alemanes que vivían en la parte oriental estaban deseando llegar a esa Alemania occidental, pero la realidad les dio de bruces, no era lo que esperaban. ¿Ha cambiado hoy esa percepción? Bueno, tenemos que tener en cuenta que una cosa es la caída del muro en noviembre del 89 y otra cosa es la transformación que empieza el 3 de octubre de 1990, justo lo que estamos conmemorando y festejando hoy en día. Cuando cae el muro hay una euforía generalizada, muchas visiones, la gente puede viajar, piensa que va a venir el paraíso que han visto hasta aquel entonces, sobre todo en la televisión de la República Federal Alemana. En el 90 empieza la transformación y la transformación significa que muchos habitantes de la antigua República Democrática tienen que cambiar su vida completamente. Cuando yo llegué acá a Rostock, que fue en el 93, mucha gente me decía, para nosotros todo ha cambiado menos el tiempo. Y eso muchas veces no se tiene en cuenta cuando hablamos de la unificación. Es decir, la alegría de haber salido del sistema del socialismo real existe hasta hoy en día. Lo que causa un malestar son las consecuencias de la transformación y de alguna forma esa transformación sigue hasta hoy en día. De hecho, diferentes gobiernos alemanes han ido prometiendo cada vez más inversión para cerrar la brecha de los diferentes factores económicos, sociales entre el este y el oeste. Se han ido cumpliendo poco a poco las expectativas. Hablamos de que indicadores siempre hablan de que los sueldos son menores, hay menor acceso a las universidades. ¿Pero es esto una realidad que ya ha cambiado? Ha cambiado en parte, es decir, hay estados federados, yo vivo en Mecklemburgo ante Pomerania, que supuestamente es el estado más pobre, en comillas. Ahí la situación es un poco complicada, pero hay turismo, es decir, siempre hay dos caras. En Dresden, en Leipzig, tenemos zonas muy pujantes, es decir, lo de del progreso se ha cumplido en algunas partes. Lo que ha pasado es que hasta ahora los sueldos son desiguales porque las zonas más pujantes de la Alemania unificada están en Baviera y Baden-Württemberg y la zona del Drin. Es decir, históricamente no se puede, digamos, cambiar esta situación tan rápido. Después el segundo punto, y ese sí es bastante penoso para los habitantes de la antigua República Democrática, es la propiedad. Es
Es decir, los que habían vivido en la parte de la República Federal, en la parte capitalista, tienen herencias, tienen más capital, y esto se hace notar hasta hoy en día. Entonces, como en los así llamados 5 nuevos estados vive sobre todo una población ya más mayor, porque muchos jóvenes se han ido a las partes pujantes de Alemania, entonces tenemos esa nostalgia con los antiguos tiempos, pero tiene que ver con fenómenos generacionales también. ¿Y podemos entender que parte de estos estados hayan votado mayoritariamente a la ultraderecha de AfD en esa nostalgia, o hay otros factores también? Bueno, es por un lado esa nostalgia, después es un voto de protesta, es un voto contra el fenómeno de la migración bastante descontrolada a partir del 2015 con la apertura pasajera de las fronteras, y también en una parte menor, yo diría el 30%, es un voto convencido de derecha, pero es sobre todo un voto de protesta. Yo sigo opinando así. Y significa que los partidos que están en el gobierno en Berlín tienen de alguna forma que responder a eso. Tenemos que decir que el día de festejo de hoy, los 35 años de unificación alemana, tienen al mismo tiempo un dato bastante penoso, que la AfD es por primera vez en los sondeos igual de fuerte que la democracia cristiana. Es decir, está en un 26% de los votos si hoy en día tendríamos votos para elecciones nacionales. Es decir, son encuestas, pero significa que los desafíos políticos son grandes. Y esta disonancia entre parte de la Alemania del Este, parte de la Alemania del Oeste, hablamos, por ejemplo, que la democracia cristiana es mucho más fuerte en el oeste, ni que hablar de lo que supone la CSU también en Baviera, ¿podría hacer descarrilar el camino recorrido en estos 35 años o, sin embargo, la unificación es muy fuerte, está muy arraigada en el país? Bueno, la unificación pienso que está muy arraigada, es decir, hay también una actitud un poco de quejarse, una actitud de quejones. Además, en la actual fase de la globalización o deglobalización impuesta por Putin, Trump y Xi, Alemania como un lugar de producción y de exportación está ante grandes desafíos, y parte de la población reacciona con nostalgia y también con un voto de protesta. Es decir, es muy difícil para los gobernantes, tanto en Alemania como en Francia, de explicar esa nueva situación. Y justo antes de poder charlar con ustedes, he escuchado el discurso del presidente Macron, que fue invitado hoy para el festejo de los 35 años de unidad a Saarbrück, es decir, se festeja este año en el estado de Saar, y él ha dedicado gran parte de su discurso a esta nueva situación internacional y la nueva situación económica bajo un nuevo proteccionismo. Saarbrücken, para que lo sepan un poco nuestros televidentes, es una zona que limita con el noreste de Francia también. Quería preguntarle precisamente por lo que supuso en cuanto a geopolítica la reunificación alemana, porque cayó el muro y no fue solo algo positivo para los propios alemanes, sino que se reconfiguró el mapa político en Europa y en el ámbito internacional. ¿Qué supuso esto para Alemania? Ha sido clave para que ahora sea pues una de las cabezas pensantes, vamos a decirlo así, de la Unión Europea. Bueno, muy importante pregunta, porque si bien nos acordamos, había políticos en Europa, sobre todo la señora Thatcher en Inglaterra, pero también un poco Mitterrand en Francia, que tenían fuertes resistencias con la unificación alemana, porque pensaban, si Alemania de vuelta es el estado más fuerte en Europa y con mayor población, va a resurgir el nacionalismo alemán. Esto hasta ahora no es así. En parte en el AfD, pero el AfD tiene una posición hacia el nacionalismo bastante ambigua, porque tiene ciertas simpatías con Putin, es decir,
una cosa que en el fondo con el nacionalismo no funciona. Es decir, lo que mucha gente temía, que el nacionalismo iba a resurgir en Alemania, no ha pasado hasta ahora, y muy bien el presidente Macron ahora en el discurso ha hablado de un patriotismo que puede estar en acuerdo con la Unión Europea y un nacionalismo que ya viene a ser fuera de lugar hoy en día. Me gustaría preguntarle ahora por lo que supone la guerra de Ucrania y la figura de Vladimir Putin de Moscú también en el nacionalismo, en la configuración de la nacionalidad alemana, porque después de la guerra, incluso hasta después de la unificación, pues la relación de Alemania con el militarismo fue complicada. No fue hasta la guerra de los Balcanes que se empezó a ver una incursión militar también Alemania fuera de sus fronteras. ¿Cómo está cambiando la concepción de Alemania, esta nueva configuración bélica en Europa? Bueno, está cambiando más rápidamente dentro de los políticos, por lo menos del CDU y la SPD, pero en la población no. La población sigue un poco con una actitud, si uno quiere, post-política pacifista. El deseo quizás de Alemania sería ser una especie de Suiza enorme, lo cual es imposible porque no somos un país neutral, es decir, somos miembros de la OTAN. Entonces, si quizás usted se acuerda que en un momento un canciller polaco dijo, era Sikorski, quisiéramos que Alemania tome más un rol de liderazgo en Europa también en cuestiones geopolíticas. Y ahora los políticos que gobiernan están decididos a hacer eso, pero no necesariamente la población, y eso también explica en parte el alto vuelo que tiene la AfD en las encuestas, porque la AfD tiene así una posición de neutralismo, de arreglarse con Rusia, y eso es el gran desafío en el cual estamos ahora. Pues Nikolaus Werth, le agradezco que haya estado con nosotros aquí en France 24 esta mañana para ayudarnos a entender un poquito qué ha supuesto esta unificación alemana y lo que supone todavía hoy, en 2025. Agradezco la invitación y todo lo mejor para ustedes. Gracias. Igualmente para usted también y a nuestros espectadores. Yo les invito a que sigan aquí con nosotros. En apenas un minuto y medio volvemos con más información.